penquista. Después, cuando se hace la primera junta de gobierno, el 18 de septiembre, esa junta está muy equilibrada con las raíces, con carrerinos, con el ejército, con la iglesia, pero quien realmente la presidió no fue todo Luis Zambrano, que era un señor senil, sino Rosas, que el que tenía claro lo que había que hacer, y él fue el que promovió los dos temas que a Concepción le interesaban, que fue el Congreso Nacional y la libertad de comercio. También gobernaba Concepción. Después, cuando vino la Patria Nueva, es O'Higgins, quien gobierna 6 años como director supremo, un hombre totalmente provinciano porque nació en Chillán, nació en la vida política de Los Ángeles como subdelegado, como diputado, como alcalde, fue intendente de Concepción y de aquí se proyectó al gobierno de Chile, por lo tanto también es un gobierno penquista. Hola, aquí estamos nuevamente con Conce Conversa con Peso. Y hoy vamos a conversar sobre historia e identidad regional, sobre la relación que ha tenido Concepción con el poder central de Chile. Concepción, como bien lo saben, como también lo sabe muy bien nuestro invitado hoy, don Armando Cartes Montori, autor de este libro, Chile, Concepción contra Chile, y autor de varios libros. Don Armando es abogado de profesión y historiador, autor de varios libros, y principalmente este que ha causado controversia a nivel regional y nacional. Pero como saben todos, Concepción, o no, muchos tampoco no están al tanto, sobre todo las nuevas generaciones, que Concepción, nuestra querida ciudad, tuvo un rol principal y fundamental en el nacimiento de nuestra independencia, de nuestra república en Chile, de nuestro país. Y este libro analiza el rol que tuvo nuestra ciudad, la provincia de Concepción, en la independencia y en la república de Chile. Don Armando, muchas gracias por venir a nuestro programa Concepción Conce Conversa con Peso. Y la verdad es que nosotros habíamos hablado ya sobre este libro y nos parece muy interesante tenerlo acá, y todos los agradecimientos por venir a conversar y analizar de por qué a usted le motivó escribir sobre la historia de Concepción en la independencia de Chile, el rol que tuvo y en la república, la construcción de la república en nuestro país. Sí, gracias Juan Pablo, gracias por la invitación, un agrado siempre hablar de historia y hablar de nuestro querido Concepción, como tú dices. Bueno, la verdad yo he escrito muchos libros y por alguna razón ese en particular, Concepción contra Chile, que se refiere a las tensiones regionales en la Patria Vieja, ha generado cierta polémica. Se publicó con ocasión del Bicentenario en el año 2010, ya varias ediciones, y parece que fue un libro que causó cierto escozor, porque muchos veían la independencia como una lucha entre los chilenos y los españoles, en que fríamente triunfamos y logramos la independencia y la soberanía, pero mi historia es un poquito menos edificante, menos positiva, muestra que en realidad la Patria Vieja, que en la primera etapa fue más bien un fracaso, que terminó en Rancagua, producto de las disensiones regionales entre Concepción, que es la gran provincia militar, y Santiago, que es la provincia central, que se disputaban el poder en la etapa temprana de nuestra emancipación. Entonces, lo que ocurrió es que este libro fue mi tesis de magíster en historia. De hecho, después he escrito muchos más temas sobre independencia, varios libros más, pero este libro surgió porque yo leí a un autor israelita que vino a Chile y se puso a leer las fuentes chilenas y encontró siempre que las peleas, no solo entre Carrera y O'Higgins, que son muy conocidas, pero otras más, fueron mermando la capacidad de respuesta de nuestros patriotas, digamos, frente a esta tremenda tensión y conflicto que fue las invasiones realistas. Entonces, por eso es que se me fue, de alguna forma, digamos, representando esta idea de que las tensiones regionales son una clave explicativa de la etapa temprana de la construcción de Chile, y que por lo tanto desde ese clivaje, que es un clivaje original, podía yo también hacer un aporte y complementar otras visiones, porque sobre la independencia se han escrito más de 600 libros, hay una perspectiva hispanista, una marxista, etcétera. Yo quise aportar la mirada regional porque pienso que esa mirada en esa época es muy explicativa. El país todavía no se dividía por temas ideológicos, y porque además yo lo que hago es historia política de Chile descentrada, miro Chile desde los márgenes, y cuando uno mira las cosas del lado a veces se ven diferentes, hay actores que crecen, hay otros que se difuminan, y eso es lo que entonces lo que el libro quiso aportar. Muchas gracias, Armando, nuevamente. Cuéntanos, don Armando, cuéntenos. Su libro plantea
que Concepción tuvo una relación conflictiva con el poder central. Se pregunta, ¿por qué nuestra ciudad desarrolló una identidad tan crítica frente al centralismo? Bueno, había que retroceder el tiempo a los años previos a la independencia, porque la independencia no surgió de la nada. Hay en Chile dos provincias básicamente, la provincia central, que se llamaba Chile, donde estaba Santiago y la capital, donde estaba la Real Audiencia, el gobernador, pero Concepción era una provincia poderosa, que iba del Maule a la frontera, de la cual dependía hasta Juan Fernández, Chiloé, Valdivia, que tenía una tradición militar de muchas generaciones, una gran riqueza agrícola, un puerto fantástico, pero poco mercado porque estaba afectada por el monopolio. Y tenía un potencial que no lograba desarrollar. Tenía una élite educada en el seminario, en buenos colegios, y esperaba su oportunidad. Cuando llegaron las intendencias en 1780 y se nombró a Ambrosio Higgins, el padre libertador, eso catalizó nuestra identidad política y quedamos con una idea de que éramos algo distinto, éramos la provincia de Penco y esperábamos nuestra oportunidad. Y la independencia fue justamente la oportunidad de construir un país no separatista. Nunca pensó Concepción en ser un país diferente, pero sí un país nuevo, Chile, hecho entre todos. Santiago, Concepción y también Coquimbo, que fue constituido como intendencia por la primera Junta de Gobierno, y era un norte minero, era un centro cerealero, un sur agropecuario, mestizo, más militarizado, y la idea es que entre los tres pudiéramos hacer un país nuevo. Por eso es que los gobiernos de esa época eran todos gobiernos colegiados, conjuntas, donde siempre había alguien del norte y alguien de Concepción. Entonces ese fue el proyecto de Concepción, hacer un país en que el poder del rey pasara a Chile y Chile lo gobernara de manera centralizada, con 3 provincias semiautónomas que se gobernaran con su intendente designado y así aprovechar nuestros recursos, nuestro potencial para abrirnos al mundo. Porque de otra manera, ¿para qué vamos a hacer la guerra? Para cambiar al rey que estaba en España y la verdad molestaba poco, por un gobierno central en Santiago que nos pudiese dominar cuando esta región tenía tanta riqueza, gente educada y posibilidades como el centro. Entonces por eso es que el gran problema de la independencia, no la independencia, que estamos todos de acuerdo, el gran problema era cómo distribuir regionalmente el poder, y esas tensiones entonces marcan todo el periodo de construcción del Estado, del año 10 hasta el año 30, y por eso es interesante desde esa perspectiva acercarse a lo que se llamó la independencia y la famosa anarquía, porque explica mucho las tensiones de la época, y eso es lo que yo he hecho a través de varios libros y un programa de estudio que ya lleva 15 años. Bueno, don Armando, en la historia de Concepción desde la fundación se vio que se construyó básicamente con su poder militar. Después con el tiempo, lo dice usted en el libro, que comenzó a surgir una cierta élite que comenzó a tener influencia política, ya antes evidentemente de la independencia, y que comenzara todo el fragor de querer ser un país independiente y una república. Y en ese contexto, Concepción comenzó a tener su élite económica y militar, comenzó a tener un rol fundamental en la construcción o para que Chile se independizara de España, ¿ya? Y comenzó a dividirse entre realistas que estaban en Santiago principalmente, y en Concepción hubieron próceres como Rosas que tomaron ese rol. Además tuvieron un rol casi fundamental en poder tener una relación estratégica con Buenos Aires, que en ese momento también se estaba luchando por su independencia. Así es, tiene razón, son varios temas. En el siglo XVIII se conformó una élite educada, terrateniente, que cubría toda la región y que tenía conciencia de su valer, de su capacidad. Pero hacia fines del siglo XVIII, esta élite buscó el desarrollo regional, tomó conciencia de sí con la intendencia, empezó a buscar un camino para conectarse con Buenos Aires, lo que estabas comentando. Una exploración que el alcalde de Concepción, Luis de la Cruz, partió caminando para allá, incluso hizo un presupuesto de la vía. Todo eso quedó frustrado con la independencia y sigue pendiente porque estamos recién ahora haciendo el paso Pichachén. O sea, una élite regional preocupada del desarrollo local, que tenía un proyecto geopolítico que yo le llamo el proyecto triangular. Porque lo que ellos querían es que el comercio de Lima, que llegaba al Paraíso, Payata, Buenos Aires, se desviara a Talcahuano, Antuco, Buenos Aires, y así entonces que todo el potencial agrícola y naval de nuestra región se pudiese desplegar. Pero después, cuando viene la independencia, se produce esta separación entre realistas y patriotas.
los realistas no son españoles necesariamente, porque las élites locales, muchas de ellas siempre cercanas a familias españolas, con tradición militar, fueron más bien leales a la corona, y esta región fue más bien realista, aun cuando esta es la región de O'Higgins. Otros, en cambio, se fueron a bando patriota. Y después, avanzando el tiempo, cuando ya era inevitable que Chile fuera independiente, ya no había más realistas, nos fuimos unos al grupo conservador, el otro al grupo liberal o pipiolo, y eso también nos dividió. Y la lista de Concepción, recordemos que dio los máximos líderes a ambos grupos, porque de aquí era Joaquín Pérez o Manuel Bulnes, después Joaquín Prieto, que eran líderes conservadores, y de aquí era también Ramón Freire y otros más que fueron líderes del movimiento liberal, tanto en lo político como en lo militar. O sea, Concepción aportó a los realistas, a los patriotas, a los liberales, a los conservadores, sus mejores hijos, y eso entonces explica su liderazgo durante los primeros 40 años de la República. Otra cosa que después muchos de ellos terminan yéndose a Santiago por las guerras civiles, por los terremotos, y finalmente constituyen allá una élite nacional que gobierna Chile desde Santiago, y por eso Concepción empieza poco a poco a perder su liderazgo en el país. ¿A qué se dio esa pérdida de liderazgo político que incluso estamos hablando anteriormente, antes de comenzar? ¿Cómo la absorción de las élites santiaguinas absorben a las élites tanto políticas como económicas? Son muchos factores, y no son necesariamente factores políticos. A veces son factores prácticos, familiares. La política era una cosa de familias en el siglo XIX, de clanes familiares. Partidos organizados son recién un invento moderno del último tercio del siglo XIX. Lo que ocurre es que al principio eran todos muy liberales, porque el liberalismo fue lo que empujó la independencia. El mismo Higgins partió siendo federalista, pero después, viendo las guerras civiles en Argentina, las violencias en Perú, se convence que se quiere un Estado fuerte, centralizado, para poder mantenerse unido, consolidarse y defenderse frente a amenazas externas. O'Higgins y todos se vuelven centralistas, y entonces se produce una alianza entre la élite penquista conservadora con la élite de Santiago, y así en el fondo, en la Revolución del 30, que da origen a la República Conservadora, son los conservadores del centro, con Diego Portales ahí como eminencia gris, que se unen a Prieto y otros más y logran triunfar el Ircayo, Chacavía, y ponerse sobre Freire y instalar la República Conservadora. Entonces se van a Santiago, porque también esta zona quedó muy destruida con la guerra. Santiago, la guerra terminó con Maipú, que fue fuera de la ciudad de Santiago. En cambio aquí seguimos con la hambruna, con la guerra a muerte hasta los años 30, y por eso esta región sufrió un gran rezago, producto de que fue el escenario de la revolución. Entonces fueron a Santiago y ahí se empezó a constituir una élite nacional, con gente del norte, con la riqueza minera, gente del sur. Se empezaron a hacer empresas nacionales, financiando todo desde Valparaíso, Santiago. Llegaron los ingleses allá, hicieron leyes, caminos, gobierno, y finalmente crearon lo que hoy día conocemos como Chile, que es un invento del siglo XIX, cultural y político, y en ese entonces las provincias quedamos como somos hoy día, como los territorios periféricos de un gran país que se llama Chile, pero que se gobierna de Santiago. Don Armando, acá, bueno, quisiera decir que usted tiene una relación bien cercana con Francia. Usted tiene nacionalidad francesa, ¿Sí? por lo que sé. Y claro, lo que a mí me gustaría saber cómo las élites intelectuales de ese tiempo, con Martínez de Rosa a la cabeza, comenzaron a mirar o comenzaron a sentir, a construir este sentimiento revolucionario de querer independizarse de España y instalar en Chile una república. Eso es muy interesante, porque a veces se ha discutido si fue la independencia o no una revolución, porque siguieron gobernando los mismos, después volvió la iglesia, la élite conservadora, etcétera. Pero ya hay un consenso, no digo a nivel chileno, a nivel de un tema atlántico, porque incluye también Inglaterra y Francia, de que fue una revolución cultural. Y fue el liberalismo del siglo XVIII, sobre todo la idea de Francia, la Ilustración, el ejemplo norteamericano, o bien lo que ocurría en Inglaterra, lo que llevó en clave hispánica a esta revolución cultural, a esta modernidad que nos trajo la independencia, basada en la idea de centralizar el poder, derechos civiles, un pacto social, una constitución, un gobierno que respete a las minorías, en definitiva, una independencia y una república. Y en eso las personas más avanzadas, más educadas, fueron los líderes. Muchos de nuestros líderes viajaron a Europa, o sea, recordemos que O'Higgins y Carrera tuvieron largas estadías europeas, también Manuel de Salas, José Antonio de Rojas, que fue un único patricio que estuvo por la revolución, fue a Europa, trajo la enciclopedia, muchos leyeron en su biblioteca. Martínez de Rosa, justamente, fue el único que no viajó. Era un abogado muy educado, que se doctoró en San Felipe, estudió en Córdoba, y él leyó la biblioteca de Rojas, y él fue el gran ideólogo, el tribuno de la revolución,
que el que tenía ideas más avanzadas, el que planteaba que tenía que haber una constitución política, que tiene que haber derechos civiles, cuando los santiaguinos y otros más solo querían tener más autonomía, autogobierno. Él en cambio planteó realmente que había que hacer un cambio de régimen profundo. Por eso la independencia lo recordamos a él y a su grupo como los tribunos de la revolución de la primera hora, porque en esa época solo los curas y los abogados tenían realmente educación. Recordemos que Abel Enrique después difundió estas ideas de la Aurora de Chile. Y después, por supuesto, llega la hora de las espadas, la hora de carrera, la hora de los estadistas, la hora de O'Higgins. Pero la primera hora fueron la gente que leyó estos libros o que tuvo una vivencia europea los que traspasaron estas ideas del Atlántico a América y a Chile, y que fueron el sustento ideológico que legitimó nuestra revolución. Perfecto. Y a mí me gustaría saber, don Armando, ¿en qué momento exacto Concepción comenzó a perder la hegemonía, su economía, su rol político, ya contra Santiago? Porque al principio del primer año de la República, incluso antes, cuando estaba en el periodo de revolución, de querer independizarse como país, queremos saber, o quisiera saber, ¿cuándo fue el momento histórico de Concepción ya perdió su poder contra a Santiago? Bueno, la historia son procesos y graduales, con avances y retrocesos. Cuando uno busca hitos muy marcados, hace más fácil la comprensión, pero no necesariamente explica mejor la realidad. Pero si tuviésemos que hacer un marco temporal, para mí esto parte, como dice mi libro, en 1808 y llega hasta el año 50. ¿En qué sentido? Porque el año 8 el rey Fernando VII quedó preso, pero también murió el gobernador Luis Muñoz de Guzmán. Entonces creó un gran vacío de poder en el imperio y también en Chile, y Concepción lo llenó llevando a un coronel de Concepción, ¿no es cierto?, que ocupó la presidencia como gobernador y se llevó a Martínez de Rosas, y ahí empezó el proceso, y ahí los penquistas, con este coronel que era Antonio García Carrasco, y este intelectual que fue su secretario, Rosa, de alguna forma fue a Santiago a armar la revolución. Ahí gobernaron los penquistas. Después, cuando se hace la primera junta de gobierno, el 8 de septiembre, esa junta está muy equilibrada con las raíces, con carrerinos, con el ejército, con la iglesia, pero quien realmente la presidió no fue todo Luis Zambrano, que era un señor senil, sino Rosas, que el que tenía claro lo que había que hacer, y él fue el que promovió los dos temas que a Concepción le interesaban, que fue el Congreso Nacional y la libertad de comercio. También gobernaba Concepción. Después, cuando vino la Patria Nueva, es O'Higgins quien gobierna 6 años como director supremo, un hombre totalmente provinciano porque nació en Chillán, nació en la vida política de Los Ángeles como subdelegado, como diputado, como alcalde, fue intendente de Concepción y de aquí se proyectó al gobierno de Chile, por lo tanto también es un gobierno penquista. Ramón Freire, que fue 4 veces director supremo, algo se puede discutir porque llegó a los 5 años a Concepción, nació en Santiago, pero sobre toda su vida militar, comercial, política desde acá, y por lo tanto también un hijo de Concepción que gobernó Chile. Pero quienes estaban contra él, el núcleo familiar de los Prieto, que le dio a Chile 2 presidentes, Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, entre los años 30 y 50, eran de Concepción. Pero ojo, ahí la cosa empieza a cambiar, porque si bien eran de Concepción, gobernaron desde Santiago, ya no gobernaron como penquistas, sino gobernaron como presidentes de Chile. De hecho, recordemos que al dejar el poder, Manuel Bulnes toma las armas nuevamente contra su primo, José María de la Cruz, que era de Concepción, y por lo tanto ahí se produce, si buscáramos un momento clave, sería el 8 de diciembre de 1851, en la batalla de Loncomilla, una de las más sangrientas de la historia de Chile, sobre la cual no existe ningún libro, porque nadie quiere contarlo. Yo lo voy a escribir. Ahí es un momento en que Concepción pierde su liderazgo nacional. Santiago le corta los brazos a Concepción porque se crea la provincia de Ñuble, el 48, la provincia de Arauco, el 52, que ha reducido el territorio. Después se crea la provincia de Biobío. Y Concepción se reconcentra en su desarrollo propio interno, comercial, agrícola sobre todo. Concepción se desarrolla urbanamente, pero ya deja de participar tan activamente en la política nacional y empieza a alinearse con los grandes grupos nacionales, surgen los partidos nacionales, etcétera. Y ya yo diría que ese es el minuto donde el regionalismo deja de explicar la historia de Chile, porque hasta los años 50 nadie puede gobernar Chile si no gobernaba Concepción en la frontera. Después de eso ya no están así con el gobierno de Montt, que tuvo que para eso soportar y ganar 2 revoluciones, una para el norte y otra para el sur. El país ya cambia y el eje centro-periferia deja de ser una clave explicativa tan importante como lo era la época de la independencia sobre la historia de Chile. Bueno, los relatos políticos del centralismo en Chile, que estamos de acuerdo que es un país, a mi modo de ver, ultra centralizado, uno de los países más centralizados del mundo. Y también la historia siempre se cuenta de una manera. Y como Chile es un país centralista, siempre se ha tratado de esconder la historia o el rol que ha tenido Concepción en la República, ¿ya?
Sí, ¿qué hubiese pasado, don Armando, si Concepción hubiese sido un país con un rol político, al igual desde el comienzo de la República, Chile hubiese sido un país tan centralista como el que tenemos actualmente? Bueno, a mí me cuesta hacer historia contrafactual, como se le dice, imaginando escenarios alternativos que pueden haber sido. La verdad, cuando ocurrieron las independencias, así en plural, de América, todo puede haber sido diferente. Y vean cómo terminó. Argentina, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, todos estos países terminaron siendo federales. O sea, la gran mayoría de los territorios, las poblaciones y los países fueron federales. Y Chile, que tenía muchos elementos para ser federal, porque tenía tres polos fuertes, con identidades muy separadas, que no habían tenido gran conversación en tiempos coloniales, eran tres provincias que no conversaban, no había camino, con vocaciones productivas diferentes, podrían haber sido federales, pero la guerra se peleó en la provincia del sur, en Concepción. Los 4 desembarcos fueron acá. Todas las batallas, menos las 3 más conocidas, Rancagua, Chacabuco, Maipú, fueron en el sur. Así que esta zona quedó muy destruida, muy desolada, deshabitada por la guerra que duró hasta los años 30, después vino el terremoto del 35, y eso la debilitó y no está en condiciones de sostener un gobierno propio, porque un gobierno federal significa tener 2 niveles de manejo, tener un parlamento regional, gobernadores regionales, y nosotros no nos daba. Y además, cuando se intentó el federalismo, el 26, cometieron el error de dividir Chile en 8 provincias, y ahí menos daba, quizás hubiera sido 3, se hubiera podido, y se rompía las provincias de historia que tenían un peso, digamos, de trayectoria larga. Entonces, ahí se perdió la oportunidad. Yo creo que Chile federal habría funcionado bastante bien, siempre que hubieran sido grandes polos. Lo que sí ha ocurrido nomás es que la forma del país tan larga conspira contra una administración centralizada, porque parece lógico que los archivos, el gobierno estén en el centro, por tener que ir a Antofagasta por cualquier cosa. Francia uno puede ver que hay, si bien París la capital, ahí está Lyon, ahí está, o sea, Lille o Toulouse, ciudades importantes que son como ejes y polos que permiten un país más equilibrado. La forma de Chile ha sido también un problema. Pero también en el siglo XIX, y en esto hay que ser honesto, yo no caigo en el chabonismo penquista ni pienso que somos los mejores. En el siglo XIX se requería países unidos y fuertes, porque eran muchas las amenazas. Recordemos que Chile tuvo 4 guerras internacionales en el siglo XIX. Y cuando se evalúa el siglo XIX, a Chile le fue mejor que a Argentina y que a Perú, porque ambos países vecinos perdieron población y territorio, mientras Chile creció, se consolidó, tuvo un gobierno civil y terminó de ser el reino más pobre a una democracia incipiente en 1900. Por lo tanto, a Chile no le fue tan mal con el centralismo, si bien la provincia y otros grupos se vieron perjudicados. Yo hoy día no comparto para nada el centralismo, lo veo que es una camisa de fuerza, pero también tengo que reconocer que la coyuntura histórica del siglo XIX, ese gobierno centralizado también fue parte del éxito de Chile como país para consolidarse en una época temprana y tan llena de amenazas como fue el siglo XIX. Bueno, igual quisiera acotar algo ahí porque si bien Chile, claro, estuvimos en una coyuntura de guerras en el siglo XIX, también perdimos territorio. O sea, en ese tiempo, cuando nosotros estamos en la guerra con Perú y Bolivia, se nos metió Argentina a Patagonia. ¿Ya? Y si tal vez si hubiese sido Chile un país centralista con 3 grandes polos federalistas, no hubiésemos perdido la Patagonia, ¿no? O sea, es más complejo porque la pregunta siempre uno se hace: ¿cuándo nació Chile, Perú, Argentina? ¿Estaban ahí antes de la independencia o surge con ella? Claramente hay elementos previos. Los países que surgieron en las independencias tenían antecedentes. Chile era una gobernación, Perú era un virreinato, Bolivia la audiencia de Charcas, y ya también Buenos Aires era el Virreinato de la Plata desde fines del siglo XVIII. Entonces, pero eran centros de poder, centros de gravedad, sin límites claros, porque a España no le interesaba establecerlo porque todo era español. Entonces eso fue un conflicto que heredamos del tiempo colonial. Y después entonces en el siglo XIX hubo que definir esos límites y se definieron con sangre. Porque lo que pasa es que no había ni siquiera planos adecuados del territorio para poder marcarlo. De hecho, cuando tratamos de recordar los límites de Chile con Bolivia, se decía que era el despoblado de Atacama. O sea, que es como que dice una región completa. Después nos repartimos el paralelo 23 al 25, fue difícil. Por lo tanto, Chile tenía buenos títulos históricos heredados de España sobre la Patagonia, como tenía Argentina, pero no es que hubiéramos tenido un territorio claramente acotado como un mapa moderno. Tenemos una aspiración que tiene que absorberse en el siglo XIX. Y recordemos que Chile terminó apropiándose de la provincia litoral de Bolivia, que es Antofagasta, y de la provincia de Tarapacá, que nunca se pensó que puede ser chileno. O sea, claramente fue una transferencia en virtud de una guerra, lo mismo Arica.
y los títulos que tenía más poderosos sobre la Patagonia que Argentina, según yo, no teníamos la capacidad de mantenerlo porque Chile era un país de 1 millón de habitantes, con un territorio enorme, que siempre fue un país minero. Siempre Chile miró hacia el norte, incluso grandes estadistas como Barros Arana o grandes científicos como Darwin decían que no valía nada. Recién ahora, por supuesto, con Vaca Muerta y todo el petróleo y el gas que hemos descubierto. Pero la verdad es que Chile eligió el norte y eligió el Estrecho de Magallanes por su importancia para la navegación estratégica. No fue una mala decisión. Quedamos con esta forma un poco absurda de copihue, de vaina de espada, de cordón de zapato, que cuesta mucho defender. Pero sumando y restando, la riqueza de Chile ha sido siempre el guano, el salitre, el cobre, quizás mañana el litio, y por eso pareciera que la riqueza que dio el general Baquedano, ya que estos días se recuerda a su nombre por el traslado de la estatua, fue lo que financió los ferrocarriles, financió los liceos y también financió la república, que Chile ha podido, mal que mal, ya que recordamos a Francia, tener más años de democracia y más continuidad que incluso que países europeos, y esto también se debe al bienestar material que ha generado la riqueza del norte. Así que lo de la Patagonia es muy lamentable, pero vivir del pasado solo impide que no aprovechemos la oportunidad del futuro, y veo que Chile con Bolivia están conversando nuevamente. Yo quiero quedarme, aunque soy historiador, con esa esperanza de futuro. Bueno, pasemos entonces a la actualidad. Pasemos a ver, como dice usted, hay que concentrarse en el presente y en el futuro. A mí me gustaría saber cuál es su opinión respecto a cómo este centralismo ha, en cierta forma, dañado o ha frenado el desarrollo de la región del Biobío. Lo estuvimos hablando recientemente, que la creación de una nueva región, la región de Ñuble, que históricamente fue parte de la región del Biobío, ¿ya? Desde el principio de la República. Concretamente, ¿en qué nos ha afectado este asfixiante centralismo que tiene el poder de Santiago? Bueno, yo no puedo, queremos el presente, dejar de dar la mirada histórica de las cosas. Mirando más allá ya en el siglo XX, para no ir tan atrás, porque ya los orígenes de la República lo hemos comentado. Chile, Concepción tuvo un gran desarrollo industrial al principio del siglo XX y antes todavía. Y cuando digo Concepción me refiero a la provincia costera, desde Tomé hasta Lota. El carbón, los textiles, la loza, lo agropecuario, la agricultura, mucho. ¿Por qué? Porque la riqueza de Chile era salitre en el norte, y el norte son islas, las salitreras eran islas en medio del desierto que no tenían nada más que salitre y había que alimentarlo, vestirlo, etc. Y por eso entonces eso dinamizó la economía chilena y provocó un desarrollo comercial, industrial temprano en Concepción, que le dio un gran bienestar, y es el origen de la metrópoli de Concepción. Después, en los años 50, para nuestra fortuna, en los años 40 en realidad, se designó a Huachipato y a la bahía de San Vicente para la instalación de la gran empresa acerera que fue Huachipato, que fue un polo petroquímico que dio lugar a otras industrias como Inchalán, Armco y otras más, que generaron la conurbación de Concepción, conectando Concepción, Talcahuano y otras comunas, generando hoy día la segunda ciudad de Chile, que también fue una época de mucho desarrollo, de mucho bienestar, con todas las dificultades del mundo industrial, pero que se proyectaba cuando Concepción cumplió 4 siglos, en 1950, como un buen momento. Después, cuando se abre la economía, que en mi opinión personal fue bueno para Chile, pero malo para los lugares donde está la industria concentrada, como Valparaíso, algunas comunas de Santiago, Valdivia o Concepción, eso nunca nos pudo reemplazar, y vivimos bajo el fantasma, bajo los elefantes blancos abandonados de las antiguas industrias, y no hemos podido reemplazar esa actividad económica por algo diferente que pueda generar un desarrollo, un optimismo, buenos empleos, incluso una actitud más positiva. Entonces, yo creo que ese crecimiento hacia adentro fue muy centralista, ya que las empresas crecían con el subsidio, crecían con la protección estatal, crecían donde estaba el mercado consumidor y donde estaban los trabajadores, y eso era en Santiago. Se generó una gran migración en Chile, campo, ciudad, provincia, Santiago, y eso creo que fue muy perjudicial para el país y ocurrió durante toda la medianía del siglo XX. Y también en el sistema político, que Chile tuvo estas intendencias por 220 años, que venían del tiempo colonial y que recién ahora, el año 21, se reemplazan por gobernadores elegidos. O sea, en la OCDE, que reúne los 20 países más ricos del mundo, y Chile y México, éramos los únicos con Turquía que no elegíamos gobernadores, lo que para mí era una camisa de fuerza que no se justificaba. Así me alegré mucho cuando se pasó a elegir gobernadores, pero veo que lamentablemente en los años transcurridos no se ha potenciado sus facultades, sus recursos, sus funciones, y por lo mismo no han logrado todo el despliegue que la ciudadanía espera. Yo creo que ellos pueden ser un gran motor de desarrollo regional,
pero hay muchas tareas pendientes en esto y por eso le reclamo a los gobiernos que prometen y cuando llegan al poder no cumplen, porque las regiones tienen todavía un gran potencial y para poder desplegarse necesitan que el sector privado, pero también el público, ponga lo suyo para poder desplegar los talentos y las capacidades de los territorios. Bueno, sí, efectivamente, como dice usted, los gobiernos prometen descentralización. Ya lo vimos en este gobierno, o el gobierno saliente, mejor dicho, se comprometió con tener un país más centralizado. De hecho, en darle más poder a los gobernadores y terminar con la figura de los delegados presidenciales. ¿Qué piensa usted al respecto? Cuesta mucho porque en Chile pasan varias cosas con el regionalismo. Primero, hay un acuerdo teórico y una renuncia práctica a incorporarlo. Si algo sirvió Corbiobío, que se creó en Concepción, después Corchile y tantos entes centralizadores, es que hay un consenso en que el centralismo ya no se justifica y es una camisa de fuerza para que el país crezca, porque no hay país desarrollado que sea centralizado, que es el caso de Alemania, Japón, cualquiera. Por lo tanto, todos sabemos que tenemos que ir para allá. Pero cuando llega el momento de implementarlo, ha sido muy lento. Una de las tantas deudas de la democracia, que era el tema con las regiones, se habría resuelto firmando justamente acá, en la Pinacoteca, la ley que creó los gobiernos regionales. Pero de gobiernos nada, porque gobernar significa tomar decisiones. Pero el gobierno regional está integrado por el Consejo Regional, que se elegía de manera indirecta por los mismos concejales, que eran de los partidos políticos. El público no votaba directamente por nadie, y él lo presidía el intendente, que era en la colonia, y también hoy día un funcionario que sea confianza del presidente, que lo nombre o remueve sin preguntarle a nadie. Y la verdad que es una pega peligrosa porque hubo promedio 3 o 4 intendentes por cada gobierno. Entonces, por lo tanto, el gobierno regional fue una cosa formal. Después se planteó elegir gobernadores. Esa reforma y elegir consejeros demoró hasta el 2009 recién elegir consejeros. La primera elección de consejeros democráticos fue el 2014, hace 25 años. La elección de gobernadores fue también muy postergada. Finalmente se concreta el año 21, pero con pocas atribuciones y recursos. Algunos decían que la ley era mala, había que esperar. Otros pensábamos que poniendo al gobernador de este lado de la mesa, empujando a todos ellos para que el gobierno central cumpliera su promesa, porque ya era un problema de poder, ya no era un problema teórico, se podía avanzar. Lamentablemente, los eventos que toda la ciudadanía conoce, que las fundaciones desprestigiaron a los gobiernos regionales y fueron una oportunidad para el centralismo, del cual muchas veces son cómplices los gobiernos parlamentarios, porque no quieren ver una amenaza en los gobernadores, para que este proceso se detuviera, incluso se revirtiera. Y yo vi que los candidatos en esta última elección, ninguno tenía una posición regionalista, así que hay que ponerse de pie nuevamente, hay que generar una nueva hoja de ruta y ver cómo avanzamos, porque aunque nos demoremos, vamos a llegar a un Chile centralizado si queremos llegar a un país desarrollado. En ese rol, si el país o si Chile fuese o tuviera realmente una voluntad política, porque esto es voluntad política principalmente, si hubiera esa voluntad, ¿qué rol tomaría Concepción, nuestra ciudad, en la verdadera descentralización del país? Es difícil decirlo porque claramente Concepción fue una provincia histórica, fue capital de Chile, no hay ninguna duda, en el siglo XVI. Fue sede del único ejército, ni siquiera del mayor, durante muchos años. Fue clave la independencia, tenía una élite educada, tenía comercio marítimo, tenía un gran potencial, era un tercio de Chile claramente, y le dio a Chile presidente hasta en el siglo XX, como Juan Antonio Ríos. Pero después que se empezó a dividir la provincia histórica de Concepción, que nació en el año 1826, creando Arauco, creando Ñuble, creando Biobío y después otro más al sur, su territorio se redujo. Los intendentes designados por Santiago fueron controlándola políticamente, los municipios no tuvieron verdadero poder político por muy pocos recursos, y se fue la élite también desplazando hacia el centro, nos fuimos debilitando. En el siglo XX manteníamos un cierto prestigio. Cuando se creó la Universidad de Concepción en el año 19, todo el sur de Chile entendía que la universidad debía estar en Concepción, que había sido sede de tiempos coloniales de la Universidad Metropolitana, que era sede del mejor liceo del sur, el Liceo de Hombres, hoy día Enrique Molina, que tenía corte de apelaciones de 1849. Se entendía que Concepción era la sede natural de la universidad y 30 comunas del sur apoyaron a que se creara acá. Después esta región tuvo un nuevo auge con el polo industrial, de que ya nos referíamos de Huachipato, pero en años recientes se ha visto un debilitamiento, ya que la región se ha empobrecido, ha crecido menos que el promedio del país, tiene alta tasa de desempleo, ha perdido sus élites nuevamente, han surgido otros polos interesantes, mineros, con la agricultura, nuevas universidades también a nivel nacional, y el evento lamentable para Biobío, así para Ñuble, de la división de la región,
significó privarnos de 500.000 habitantes, de 21 comunas, de una provincia entera, que era el Interland agrícola de Concepción. Sin duda que nos debilitó, nos dejó cuestionando nuestra identidad, si ahora somos una región costera, urbana, industrial, marítima, con lo cual nuestra relación con Biobío, con Arauco, y además nos quitó, y esto es muy objetivo, 2 senadores, quedamos con 3, cuando la provincia del lado, la región del lado, que es Maule, o la otra, que Araucanía, tienen 5, con mucho menos habitantes, objetivamente hacen que su voto valga menos que el voto de una persona que vive en Talca o en Temuco. Y eso es una cosa mal hecha. Yo fui al Congreso, a la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia, con un proyecto que se llama Mejores Regiones, a reclamar contra esto, pero nos dimos cuenta que ya el tema estaba ya resuelto. Ocurrió, y es muy lamentable porque hay muchos proyectos en Chile, hay 8 proyectos de cada región, y lamentablemente el que se aprobó por nuestro, y a mí me hubiera gustado, digamos, seguir siendo una región grande y unida en esta nueva gobernanza, con autoridad elegida, que pueden aprobar otro mecanismo de centralizar poder sin llegar al punto de la división. Yo reclamé en el Congreso al parlamentario y dije: ustedes no pueden dividir la región, no pueden amputarla, ustedes están llamados a administrarla, pero no pueden hacer esto sin consultar al soberano, que es el pueblo del Biobío y de Ñuble. No hubo ninguna encuesta. Ahora uno ve que Coelemu o Quiquillón quisiera seguir siendo parte de Biobío, de Gran Concepción, pero yo creo que esto nunca se va a revertir, porque en la historia del mundo es más fácil dividir regiones para crear nuevas capitales y nuevas pegas que lo contrario. Yo creo que Ñuble tiene derecho a tener su identidad, pero no sé si era necesario sobre la base de una región distinta. Ya está consolidado, han pasado 10 años, yo tengo muchos amigos y hago mucho trabajo académico con Ñuble, pero como ciudadano pienso que regiones grandes son importantes si queremos combatir el centralismo. Esta región del Biobío tiene un convenio con China, una provincia de 60 millones de habitantes. Nos vemos como achicándonos de 2,5 millones a 1,7 millones, nos hacemos más fuertes. Así que yo lo lamento, pero el desafío es generar federaciones de regiones, alianzas, no solamente con las regiones aledañas, sino inmediatamente con Río Negro, con Chubut, con Neuquén, y proyectarnos puntos, no a través de Santiago, sino directamente al mundo, al Pacífico, que es el nuevo camino, y de ahí buscar nuestro desarrollo, nuestra identidad, no ya con un sentido tan político, sino más bien geocultural, donde la identidad regional fuerte sea la base de ese desarrollo endógeno a que aspiramos. Bueno, para eso claramente son importantísimas las élites intelectuales de cada región. ¿Usted no tiene la impresión que hemos perdido también esa parte de la élite política, la élite intelectual, y de cierta forma la élite económica, que contribuye de cierta forma a tener una voluntad o a levantar banderas contra el centralismo? Bueno, la palabra élite está un poquito desprestigiada. De hecho, ya nadie piensa que nos gobiernan élites, sino otros hablan de castas o de grupos. Y además, ¿qué significa ser élite? Un cierto nivel de ingreso, un cierto nivel de educación. Lo que yo veo es un divorcio entre el dinero y la cultura. En el pasado, la gente culta, sea por ego, la gente rica, sea por ego, por cultura, era mecenas del arte, de la ciencia, de las letras, cuando ni siquiera había universidades. Hoy día, lamentablemente, no vemos esa generosidad. Yo veo en el mundo desarrollado gente que regala universidades, edificios, centros de investigación. Aquí no veo que nuestros ricos tengan esa generosidad, lo más hacen becas o edificios con su nombre. La Universidad de Santellina, a pesar de que la riqueza la generan en regiones. Entonces, yo creo que no tenemos una cultura de donación ni de mecenazgo, y no hay una alianza entre recursos materiales y cultura. Tampoco veo un núcleo fuerte regionalista en el sector público ni privado. En el sector público no, porque como Chile está tan centralizado, finalmente los CEREMIs dependen de los delegados, dependen del ministro del ramo y no tienen una autonomía propia. El mundo privado, antes teníamos gerentes regionales, las empresas y los bancos, ahora tenemos agentes, suben al avión, y las telecomunicaciones tan instantáneas y gratuitas han conspirado o han ayudado al centralismo, porque hace que todo sea más fácil controlarlo de manera centralizada. Entonces, en otros países se han creado corporaciones de desarrollo. Todos quisimos imitar, por ejemplo, el ejemplo de Bilbao, pero eso era con una sociedad civil empoderada. Aquí, con una sociedad civil tan centralizada, no ha dado los frutos. Esperemos que ahora, veo que con el gobierno regional, que tiene la legitimidad y la estabilidad que le da un origen democrático, es más posible que una corporación de desarrollo regional pueda tener efecto. Yo sí valoro el rol del sector privado en Concepción, lo que hace la Cámara de Comercio, lo que hace la Comisión de la Producción, lo que hace la Cámara de Construcción, que es tan importante en Biobío, porque ellos han intentado promover campañas más allá de sus intereses propios, promover el metro, la regionalización,
O sea, yo creo que Concepción es una ciudad que, como tiene además varias universidades, tiene un capital cultural, tiene una masa crítica de gente educada, tiene muchos profesionales que podrían hacer mucho más todavía. O sea, hay muchas organizaciones, uno ve el temas ambientales, la juventud. En eso yo pienso que es falso que la juventud no esté ahí, están todos participando, están informando, de otra forma quizás. Pero hace falta un movimiento ciudadano más transversal, más fuerte, que pueda exigir aquello que hace rato se le ha postergado a la región, terminar la costanera, recuperar el mercado. Hay una cierta desesperanza rendida que no nos hace bien y nos falta creernos más el cuento, unirnos más, trabajar transversalmente, políticamente y sentirnos todos biovenses o biobhanos, herederos de un pasado común y con una misión de entregar a la región mejor que la que recibimos, y solo esperando que Santiago nos regale no lo vamos a lograr. Así que por eso yo creo que la generación actual, que tiene posibilidades y recursos que nunca existieron, ¿cierto? Hoy día el Océano Pacífico ya no es una barrera, las telecomunicaciones son instantáneas, se pueden hacer muchas cosas. Por eso yo tengo mucha confianza en el futuro, y si en el pasado lo hicimos con menos recursos, ¿por qué no en el presente y en el futuro? Esa es la misión de los biovenses de hoy. Para ir cerrando, don Armando, ¿usted ve que el gobierno ahora entrante, el gobierno de José Antonio Kast, usted lo dijo casi, que no tiene voluntad, o de los candidatos que había en la elección presidencial el año pasado, no había ninguno tenía una voluntad o tenía un relato descentralista, o un relato pro las regiones? ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar este gobierno en pos de la descentralización del país? Que usted lo dijo claramente que es importante, todos los países desarrollados tienen sus países descentralizados, instituciones descentralizadas. Y también la otra pregunta, para ir cerrando también, ¿qué piensa usted con respecto a los líderes locales, políticos? Bueno, con respecto a este tema, evidentemente. Respecto, primero a lo segundo, yo siempre he sido partidario que exista una esfera de política regional divorciada, vinculada a lo nacional. Que personas dediquen su día a lo público. Yo creo que la política es una actividad profesional. Ahí puede de la nada llegar a ser senador, porque el costo del aprendizaje lo pagamos todos, ya lo hemos visto en varios cargos. Entonces, por lo tanto, creo las personas que se dedican a esto seriamente, pero me gustaría que algunas se dedicaran a la política regional sin aspirar a usar nuestros cargos regionales o municipales como trampolín para el Parlamento o el gobierno nacional, porque la región merece respeto, y si tuviese los gobiernos regionales y municipales más recursos y funcione perfectamente, es una esfera que puede transformar la vida de las personas y es una forma también de aportar a lo público. Así que por eso yo espero que los líderes regionales dejen de mirar tanto a Santiago, de esperar buscar la aprobación, y que podamos ir generando a través de las instituciones, de las normas, pero también de la cultura política, o sea, cómo actuamos, qué exigimos, cómo nos comportamos, una mayor autonomía. Y respecto el tema del gobierno nacional, bueno, yo efectivamente el año pasado en la Cumbre de las Regiones pude participar activamente, y observé que los candidatos en esa época, ninguno tenía un discurso regionalista, lo que era tremendo, porque estábamos en un encuentro regionalista, ninguno siquiera sintió la necesidad ni siquiera de mentirnos, ojalá hubieran dicho algo, pero con total desparpajo pensaban apoyar a los delegados, y los gobernadores lo iban a estar mirando de cerca. Así que en ese sentido negativo. Pero por otro lado, ya que los gobernadores regionales tienen poco poder o pocos recursos, ya que los gobiernos municipales es lo mismo, porque la plata para inversiones mínimas en los municipios, es muy positivo, más allá de quien gobierne, el alineamiento entre los tres niveles, o sea, lo nacional, regional y municipal, porque ahí es cuando la región logra cosas. Porque tener autoridades locales en oposición del gobierno central es difícil que puedan obtener financiamiento para proyectos que realmente muevan la aguja, porque lamentablemente en Chile el Estado sigue siendo un botín y no hay mínimos asegurados, lo que nos obliga a tener cercanías políticas. Yo recuerdo que cuando era alcalde Álvaro Ortiz y gobernaba Bachelet, ahí logramos este tremendo estadio que es un orgullo para la región, que requiere recursos que va mucho más allá de lo que la región puede producir. Lo mismo con el presidente Piñera, que se logró el teatro regional, que era un antiguo anhelo y se pudo concretar cuando alguien de su línea estuvo en el Ceremia de Cultura. Recordémoslo, Juan Aroquín, porque como no lo reconocieron, y quiero recordar que él estuvo detrás. Y hoy día, que a pesar de que el oficialismo es difícil de comprender, porque en Chile hay muchas derechas, así como hay muchas izquierdas, pero sí, yo entiendo que los que están hoy día en los municipios locales, muchos de ellos en el gobierno regional, son partidarios del presidente, por lo tanto tienen su confianza y se van a apoyar mutuamente. Y también lo que observo es que hay una cierta convicción sobre ciertas prioridades para la región. Tengo la esperanza de que estén los recursos y podamos, en virtud de este alineamiento que se da,
sentir realmente un avance en la región. Y además pasa una cosa más. Yo seguidor como este tema, y claro, cuando estaba intendente Rodrigo Díaz, en su último periodo como intendente, igual era una autoridad designada, frágil por el modelo más que por su gestión, digamos, hizo una buena gestión. Cuando fue gobernador, claro, se manifestó como oposición al gobierno y además tuvo otras dificultades que conocemos, pero hoy día tenemos un gobernador elegido, cercano al gobierno, que ya hemos visto que tuvo incidencia en la generación del actual gabinete que asume hoy, y también el del delegado presidencial. Entonces este alineamiento entre lo regional y lo nacional y también con lo local puede ser que sea provechoso, fructífero para la región. Si no aprovechamos ese alineamiento de astro que se da en Chile no a cada rato, quiere decir que en realidad no entendemos nada, porque la ciudadanía lo que espera es una política constructiva, que converse, una posición dialogante, porque en definitiva todos tenemos un solo objetivo, que la región se desarrolle y que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias, don Armando. Bueno, todos sabemos que el arte de la política es llegar a acuerdos y bien prevenir y llegar antes a ciertas políticas públicas o alineamientos, estrategias políticas a nivel nacional. Y esperemos que este alineamiento que usted comenta, que puedan estos líderes políticos que tienen esa relación directa y de confianza con el gobierno actual, que entrante, podamos tener avances para nuestra región, porque hicimos una revisión histórica de cuál fue la relación de nuestra ciudad, que cumplió un rol fundamental en la construcción de la República de Chile y la independencia de nuestro país, nuestras élites de ese tiempo, el siglo XIX, como Martínez de Rosas. Y aquí yo invito a todas las personas que van a ver este programa Conce Conversa con Peso a que lean el libro de don Armando. Se puede descargar de forma gratuita el texto completo de varios lugares, del Archivo Histórico de Concepción, también de página de academia.edu, así que lamentablemente las actuales ediciones están bastante agotadas, quizás queda por ahí alguna en Mercado Libre, pero yo sé que a nadie le gusta leer en computador, pero es la forma de acercarse a un libro que, si bien es de historia, dice mucho sobre el presente, y por eso para bien y para mal ha sido tan polémico. Y ahí podemos comprender un poco, darle valor a nuestro territorio, a nuestra querida ciudad de Concepción, su rol político en la independencia de Chile, en la República. Y es importante porque teniendo conciencia y teniendo la información necesaria podemos luchar por una región más desarrollada, un país más descentralizado y una mejor vida para todos y todas las personas de nuestra provincia de Concepción. Muchísimas gracias, don Armando, por venir a nuestro programa, y nos pareció muy interesante nuestra conversación y por sobre todo todos sus datos y análisis sobre su libro. Así que ya saben, los invito a buscar, como lo dijo don Armando, o buscar el libro, si lo pueden encontrar también de forma física, que es muy muy interesante leerlo y conocer la historia política de nuestra querida ciudad de Concepción. Hasta la próxima, abrazos.